Línea Directa llega a sus hogares gracias al apoyo del Consejo del Condado de Montgomery en el estado de Maryland. Desde la ciudad capital, Línea Directa con Andrea Zarralde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa, les saluda Andrea Zarralde. Tristemente, la semana pasada les reportamos que en el área metropolitana de Washington, D.C. había unos 10,000 casos de coronavirus. Para este fin de semana se estima que la cifra supere los 20,000 y con ellos el número de muertes. Lamentablemente, lo que causa esto a nivel personal y a nivel económico es muy duro para nuestras familias latinas, pero debemos seguirnos quedándonos en casa. Debemos utilizar las cubiertas faciales o mascarillas cuando salimos a los supermercados o farmacias a conseguir lo que necesitamos para nuestro diario vivir, y también debemos mantener la distancia social. Hoy en nuestro programa de Línea Directa vamos a tener 2 entrevistas sumamente importantes con líderes de nuestra comunidad para hablarnos del impacto del coronavirus y lo que podemos hacer en nuestras casas. Vamos a presentarles al concejal Gabe Albornoz, que es el miembro del Consejo del Condado de Montgomery, Diego Uriburu, director ejecutivo de la Organización para Jóvenes Identity, y además también estará con nosotros el doctor Fabián Sandoval de la Clínica Comunitaria Emerson, quien nos dará información acerca de cómo podemos protegernos cuando salimos a trabajar o a comprar nuestra comida. Vamos a darle la bienvenida al concejal Gabe Albornoz. Él es una de las personas que más ha luchado al pie del cañón por ayudar y brindar estos beneficios a las familias latinas que tanto lo necesitan ahora más que nunca en medio de esta crisis de salud mundial. Concejal Gabe Albornoz, bienvenido y gracias por este contacto. Gracias, Andrea. Es un placer y honor de estar con usted. Es una buena noticia en medio de todo lo que estamos viviendo, ver las acciones del Consejo día a día ahí luchando por nuestras familias. Rápidamente se han movilizado para ayudar sobre todo a los más necesitados en el condado. Concejal, pero es muy triste ver y yo quiero preguntarle cuál es su sentir personal cuando vemos que tantos de los nuestros siguen perdiendo trabajos, no tienen cómo pagar el alquiler y cómo esta pandemia los está afectando en sus vidas diarias. Es una tragedia, Andrea. Nosotros sabemos que el mundo era difícil antes del coronavirus y ahora se ha puesto sumamente difícil, especialmente para nuestra comunidad hispana por todo lo que está pasando al nivel federal. Y ahora hay gente que tiene miedo del virus, pero también la economía que se ha quebrado y muchos de nuestros restaurantes, muchas de nuestras empresas pequeñas están quebrando. Así que es una tragedia y una situación sumamente difícil. Es difícil de dormir, honestamente. Así es, concejal. Lo que le podemos decir en estos momentos a nuestras familias es que tienen el apoyo del Consejo del Condado de Montgomery, que como lo dije desde el principio, han trabajado arduamente todos los días para brindar beneficios. Sabemos que a nivel federal muchas de nuestras personas no califican para esta ayuda económica que tanto se necesita, pero el Consejo, apoyado por el Ejecutivo del Condado, pasó el 31 de marzo esta ayuda de emergencia económica de $20 millones, los cuales están para pequeñas empresas, para organizaciones sin ánimo de lucro, para hospitales, iniciado por la concejal Nancy Navarro y apoyado por sus colegas. También se dieron 5 millones adicionales para ayudar a estas pequeñas empresas minoristas que son la mayoría nuestras familias latinas. Hablemos un poco sobre esta ley y cómo le puede beneficiar a nuestros pequeños empresarios y a nuestras familias que, por ejemplo, no califican para la ayuda económica y estos cheques por parte del estímulo económico federal. Bueno, empezando con los 20,000, hace 5 minutos empezó el sistema en la página del internet del condado donde empresas pequeñas pueden aplicar para hasta $75,000 para ayudarles en estos tiempos bien difíciles. Y lo que sabemos aquí ha dicho el Ejecutivo es que los primeros $10 millones lo van a dar en incrementos de $10,000 y eso va a pasar bien rápido. Y es para empresas que han perdido 50% o más de lo que han ganado. Y también es para empresas que tienen
100 empleados o menos. Y nosotros sabemos que sí hay fondos al nivel federal, pero se ha puesto bien complicado y es difícil de conseguir esos fondos. Y 25% del 20,000 es específicamente para restaurantes y para esas empresas, como se dice, retail, donde literalmente la ley es que gente no puede ir a esas empresas. Así que es una situación bien difícil para ellos. Así que hoy día, hace 5 minutos atrás, se pueden aplicar por la página del Internet y nos han dicho que sí hay gente que pueden responder a preguntas si llaman al 311, que hablen español, que les pueden ayudar con la aplicación, pero nosotros quisimos dentro del consejo que esto sea lo más fácil posible, así que sí, obviamente va a tener que ver documentos que las empresas necesitan, pero no es tan complicado como el proceso al nivel federal, es un poquito más fácil. Y nosotros sabemos también que esto es el primer paso. $20 millones es mucho dinero, pero bien poco cuando se fija todas las empresas y todo lo que necesitan en este momento. Y ojalá que esperamos que estas empresas usen el dinero para que no tienen que votar a los empleados de sus empresas, que es obviamente algo que también es bien importante. Los 5 millones son para familias que nosotros sabemos no van a recibir el cheque de $1,200 que le está ofreciendo el gobierno federal. Gente que no tienen papeles, así que no han tenido que hacer taxes, por ejemplo, y gente que no tienen papeles de inmigración. Nosotros sabemos que hay muchas familias que están trabajando tan duro que sí pagan taxes, pero no en esa manera fijo. Así que nosotros queremos ayudar a esas familias y vamos a ofrecer $1,000 para familias hasta 4 personas, más $100 por cada miembro de la familia. Y ese dinero lo vamos a compartir dentro del Departamento de Salud, dentro del condado, y vamos a identificar familias. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de seguro en el condado que se llama Montgomery Cares, para gente que no pueden aplicar para Medicare o Medicaid, y esos son gente que en muchos casos les hace falta papeles o de inmigración. Así que nosotros queremos ofrecer ayudar a familias en esa situación, y lo demás eso, vamos a trabajar junto con Casa de Maryland, Identity y otras organizaciones que están ayudando a la comunidad, incluso las iglesias también. Hablemos, concejal, de las personas que alquilan una propiedad. La mayoría de nuestras familias alquilan un apartamento o casas y tienen miedo porque no tienen cómo pagar el alquiler, o simplemente les están cobrando estos intereses por pagos tardíos, o los están amenazando los dueños de las propiedades con que van a tener que salir de sus hogares. ¿Qué les podemos decir en estos momentos de crisis a nuestras familias sobre los derechos de los inquilinos? Nosotros iniciamos legislación el martes y vamos a votar el próximo martes, en que la gente que alquilan apartamentos o hasta casas, nosotros por esta ley estamos diciendo que no se puede subir la renta durante esta crisis. Y también se debe notar que por ley también no hay evicciones en este momento. Y si hay un dueño de una propiedad que le está diciendo a la familia que está alquilando que se tienen que ir, llámenla al 311 y nosotros les podemos ayudar, porque debajo de la ley eso no se debe pasar en este momento. Y lo demás eso, con esta nueva legislación, la renta que estás pagando en este momento va a ser fijo hasta que se termina esta crisis, e incluso hasta 120 días pasado de que cuando el gobernador dice que se ha acabado esta emergencia. Concejal, ¿cuáles son los siguientes pasos que se están determinando y llevando a cabo en el Consejo para seguir apoyando a las familias durante la crisis? Bueno, nosotros sabemos también que la salud mental es bien difícil en este momento, y como dije antes, esto es una tragedia y gente no puede dormir. Hemos visto que
incidentes de violencia doméstica han subido y eso es espantoso, horrible. Y nosotros también queremos ofrecer ayuda a gente que se sienten como no pueden pasar un día más. Así que también llamen al 311 y nosotros tenemos diferentes programas. Hay gente que habla en español que les pueden ayudar. Y nosotros sabemos también que hay muchos jóvenes porque los colegios no están siguiendo en este momento adelante, que se están retrasando con los estudios. Y nosotros sabemos eso y estamos tratando por clases que se están dando por el internet, pero nosotros sabemos que cuando se termina todo esto y no sabemos cuándo va a terminar, vamos a tener que hacer mucho para apoyar a nuestra comunidad. Muchísimas gracias al concejal Gabe Albornoz por su ardua labor de todos los días, por representar a nuestras familias latinas ahora que lo necesitan más que nunca. Gracias por su lucha junto a la concejal Nancy Navarro y a todos los miembros del consejo por seguir ahí y decir aquí estamos, y ese mensaje constante hacia nuestra comunidad de hacernos sentir que no estamos solos. Gracias, Andrea. Y ustedes no se muevan porque regresamos en esta edición especial de Línea Directa de manera remota. Después de la pausa vamos a conversar con Diego Uriburo, el director ejecutivo de la organización Identity. Quédense con nosotros, ya regresamos. Con todas las escuelas cerradas hasta septiembre, una de las preocupaciones y retos más grandes de nuestros padres y madres latinas es cómo van a ayudarle a sus hijos a su educación, con clases a través de internet y una planificación diaria de cómo poder llegar al proceso de educación a sus hijos es una de las preocupaciones constantes. Para ello hemos invitado a Diego Uriburo. Él es el director ejecutivo de una de las organizaciones más reconocidas y que más ayuda a los jóvenes latinos en el área de Washington, D.C. La organización es Identity. Diego, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a estos programas especiales de manera remota para Línea Directa. Bienvenido. Gracias, Andrea. Es un placer, como siempre, estar acá con ustedes. Como lo mencioné, uno de los retos más grandes y difíciles para nuestra comunidad latina ahora es la educación de sus hijos. Es una preocupación grande de que no se vayan a atrasar, de cómo le pueden ayudar en medio de tantos obstáculos que enfrentamos a diario, conexiones a internet, planificaciones diarias de las cuales no conocemos. ¿Cómo crees tú que el sistema escolar en general del área está llevando esto, ha apoyado a nuestros padres a esta transición tan grande? Los sistemas escolares están haciendo y han hecho un trabajo fantástico. Han tenido que cambiar el modo de educación en una semana, pero lamentablemente, a pesar de sus esfuerzos, nuestra comunidad está sufriendo muchísimo. En el inicio tú hablabas acerca de cómo sobrellevar las barreras, pero en realidad barreras han existido antes de esta crisis. Y lo que esta crisis ha hecho es ha exacerbado muchísimo esas barreras y la inequidad educativa que existe para nuestra comunidad. Si nosotros le agregamos el hecho de que el sistema escolar está haciendo lo mejor que puede, pero no es suficiente, cuando enseñan solamente media hora al día y dan trabajo, pero no es lo mismo. Sí. Todas las familias están sufriendo. Pero las familias tienen más poder económico, con más recursos, tienden a enseñarle a sus hijos más, tienden a darle tarea a ellos, a estudiar con ellos, y eso no pasa muy frecuentemente en nuestra comunidad. Nuestros padres están buscando trabajo, están lidiando con la crisis, están buscando ver cómo van a pagar el alquiler, cómo van a pagar la comida, porque muchos han perdido el trabajo, muchos no tienen acceso a beneficios del gobierno federal o el estatal, me refiero a beneficios de desempleo, etc. Y además vemos que esto se exacerba con el hecho de que hay mucho hacinamiento, hay muchas personas dentro de un espacio reducido. A veces tenemos 2, 3 familias en un ambiente, 2 ambientes. Todo esto dificulta muchísimo el aprendizaje de nuestros niños. La realidad es que dependiendo de dónde están,
los niños de mayor edad tienen que cuidar a sus hermanitos o hermanitas. Entonces es un cúmulo de factores muy, muy, muy grande que hace que sea muy difícil para nuestros niños el seguir aprendiendo. Y los sistemas lo saben a eso. Los sistemas lo saben. Ellos tratan, pero saben que no está funcionando. Y hay una brecha académica desde antes de la crisis en medio de nuestra comunidad latina y las minorías. El rendimiento académico es uno de los más bajos y barreras como el idioma, la falta de participación de padres de familia en la escuela, son hechos latentes que vivíamos antes de que se nos presentara este virus. Ahora, Diego, ¿cómo crees que los sistemas escolares pueden tomar acción inmediata para enfrentar todo esto y no hacer que nuestros niños y jóvenes pierdan prácticamente un año escolar? Lo que se está hablando en este momento, y nosotros estamos de acuerdo, los sistemas van a seguir intentando dar solución a las familias, entregándoles computadoras, tratando de mejorar cada semana la interacción entre los maestros y nuestros niños, pero el sistema escolar sabe que ahí está habiendo una pérdida de aprendizaje, ¿no? Por lo general, todos los veranos aquí hay un receso de aprendizaje. Nuestros niños, comparado con niños de otras razas o cuestiones etnias, la gente asiática y blanca vuelve a la escuela con el mismo nivel de aprendizaje que cuando se fue, y nuestros niños vuelven con menos, ¿no? Porque por general no han sido estimulados lo suficientemente durante el verano. Pero ahora va a haber otro de esos. Es como que se juntan 2 o 3 veranos en un mismo periodo, entonces el efecto puede ser muy, muy grande. Entonces, una de las cosas que están planeando, y nosotros estamos apoyando, es que sí hay cierta esperanza de que para junio, julio y agosto, tal vez los niños ya pueden volver a la escuela, tal vez no, pero sí vuelven. La idea, por lo menos en Montgomery County, es tratar de tener un curso de verano intensivo, ¿no? de 2 o 3 meses, donde realmente se pueda trabajar con nuestras familias y darles el apoyo para que vuelvan a retomar el aprendizaje, ¿no? Y de alguna manera puedan compensar por estos mes, 2, 3 meses perdidos. La realidad es que, dadas las circunstancias y las barreras que como comunidad enfrentamos, es muy difícil que las escuelas puedan hacer algo, puedan suplir, ¿no? Lo que es la clase con paredes de verdad a través del Internet, por todas las barreras que ya hemos mencionado anteriormente. Algunas académicas que a nuestros padres les cuesta ayudarlos, pero muchas que tienen que ver con el medio ambiente, con la pobreza, con no tener espacio, por no tener tiempo, por nuestros padres que no tienen la educación para poder apoyarlos o no hablan en inglés. Yo me refiero en general, ¿no? Hay ciertas familias que lo pueden hacer mucho mejor que otras, pero tampoco es culpa de nuestros padres. Es la situación que nos ha agarrado a todos desprevenido, y las escuelas están haciendo un trabajo fantástico, pero no es suficiente para nuestros niños. Esa es la realidad, no es suficiente. Muchos de nuestros jóvenes, miles, no solamente los jóvenes, sino sus familias, dependen de tu organización, Identity, porque por años les ha cambiado la vida. ¿Cómo están haciendo ustedes a nivel organización para llevar esta crisis y seguir apoyando a estos jóvenes que los necesitan? Bueno, nosotros seguimos con los programas, obviamente de manera un poco más disminuida, pero hemos hecho un cambio radical a ayudar en 4 áreas, son las más importantes. Uno tiene que ver con el tema de la alimentación. Nuestras familias que han perdido el trabajo de una semana para la otra, que no tienen acceso a recursos, como dije anteriormente, del gobierno federal o del Estado, que no califican para el seguro de desempleo, etcétera, han perdido sus recursos, no pueden comer. Entonces, estamos ayudándolos a conectarlos con organizaciones que se dedican a alimentar a la gente. Y las escuelas, por lo menos en Montgomery County, también están ocupando un rol muy importante en proveyendo comidas para los estudiantes. Pero hay una brecha a veces entre lo que la organización que provee servicios alimenticios y la escuela proveen. No es suficiente para toda la familia, porque la escuela, por ejemplo, no da comida para toda la familia, solamente para los niños enrolados. Entonces nosotros tratamos de suplementar eso con un poco de ayuda.
Lo otro tiene que ver con la gente que alquila casas o apartamentos. Hay una ley en el estado de Maryland y en el condado que protege a los inquilinos para que no los saquen de la casa. El problema es con muchas de nuestras familias que no tienen un contrato de alquiler legal, sino que es a palabra, y que ellos no son quienes alquilan al dueño o la dueña, sino que ellos alquilan a una persona que la alquiló a otra persona, entonces son como 3 o 4 personas en línea, y estas familias no tienen ningún tipo de protección. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es trabajar con el condado, que tiene fondos para ayudar a la gente, a que flexibilice los criterios para que nuestras familias puedan acceder a ayuda. Por ejemplo, en Montgomery County han puesto millones de dólares para eso. Entonces estamos ayudando a familias a pagar la renta. Hay jóvenes con los que trabajamos que alquilan un sofá o alquilan un closet. Entonces hemos trabajado con el condado para que el condado también pueda ayudar a las personas que no viven en viviendas normales, digamos, sino que rentan. Es una familia que renta una habitación entera, o una joven que renta un sofá, o una persona que renta un closet, como dije anteriormente. Esas son las dos muy importantes. La tercera tiene que ver con salud mental. Hay una crisis enorme por los mismos factores que mencioné antes, el hacinamiento, mucha gente junta. Han habido, por la presión que tienen nuestras familias y la ansiedad que tienen referente a cómo alimentar a su familia, cómo pagar el alquiler, etc. Entonces han habido una escalada fuerte en casos de violencia doméstica, de abuso físico, abuso sexual, emocional. Entonces estamos tratando de proveer salud mental a través de sesiones individuales, grupales, y estamos planeando hacer a través de la web como un curso, ¿no? Con un especialista, una especialista en temas de ansiedad, etcétera, para empezar a proveer un poco de herramientas para que las familias puedan lidiar con las situaciones en las que están metidas. Y las personas que necesitan ayuda uno a uno, entonces tratamos de brindarles eso también. Y el otro tema es el tema de la educación, que ya lo hablamos, porque a pesar de todos los esfuerzos de las escuelas públicas, debido a las inequidades que nuestras familias sufrieron anteriormente, es casi imposible, ¿no? Para mucha gente, para muchos niños y muchas familias poder hacer en casa lo que hacían en la escuela. Muchísimas gracias a Diego Uriburu, director ejecutivo de la organización Identity, por este contacto, por tus palabras y por expresar qué es lo que están viviendo los jóvenes y sus familias, sobre todo muchos de ellos latinas, a través de esta crisis de salud mundial. Gracias y esperamos poder conectarnos en una próxima oportunidad con mejores noticias. Gracias, Andrea, y un abrazo para toda la comunidad. Sabemos que están pasando un momento muy, muy difícil. No están solos. Y ustedes no se muevan de casa porque seguimos con esta edición especial de Línea Directa de manera remota, trayéndoles la información que necesitan sobre coronavirus. Regresamos enseguida después de la pausa. No se vayan. Durante la crisis del coronavirus es una realidad que muchos de nuestros trabajadores latinos deben salir de sus casas y también debemos salir como familia a comprar los alimentos, actividades rutinarias que antes hacíamos sin tener miedo y que ahora tenemos pánico de salir de nuestras casas para proteger nuestra salud y, lógico, la de nuestras familias. Vamos a conversar con el doctor Fabián Sandoval de la Clínica Comunitaria Emerson para que nos dé consejos y nos explique cómo podemos llevar mejor esta crisis de salud mundial. Doctor, una realidad de nuestras familias latinas es que muchos son considerados trabajadores esenciales, por ejemplo, aquellos que trabajan en supermercados, vendiendo alimentos, trabajadores de la construcción que deben salir de sus casas. ¿Cuáles son los consejos, doctor, para ellos de cómo cuidarse, proteger su salud cuando lleguen a casa? ¿Cuáles son las medidas que deben tener en cuenta? Es muy importante designar un lado en su casa, si viven en un departamento,
antes de que entren a la parte principal del apartamento, donde puedan dejar sus artículos. Muy importante de dejar los zapatos afuera, tratar de limpiarlos antes de que vayan a entrar, dejarlos afuera, más importante que todo, quitarse la ropa que tengan y si pueden meterla en una bolsa para que estén ya en esa forma listas para desinfectarlas de una forma adecuada. Pero traten de no entrar con tanta ropa a la casa y así de esa forma no entramos un virus nuevo al hogar. La mayoría de tareas básicas del hogar, la madre de familia es la que visita los supermercados para comprar los alimentos y las herramientas de necesidad básica de limpieza para nuestros hogares. ¿Cuáles son sus consejos y recomendaciones cuando debemos por obligación visitar estos supermercados? No lleven a los niños a los supermercados, déjenlos en casa. Yo sé que es difícil, pero es una forma muy importante de proteger a los niños. Y si pueden ir solas, mejor. No tienen que, traten de no llevar a la abuelita tampoco, porque son las poblaciones más afectadas. Los niños y los adultos mayores son los que están en más riesgo de poder ser contaminados y sufrir y no saber sus cuerpos manejar esta infección. Ahora, ya que han salido, también les recomiendo que consigan unos atomizadores pequeños para que hagan una mezcla de cloro o límpido que se le dice con agua en unas botellitas pequeñas de spray o de las más grandes, porque ahí pueden revolver. Es muy fácil. Por cada tapita de cloro se ponen 50 tapitas de agua. Es un marco de 1 a 50 en cualquier medida que quieras. Esa forma diluida la pueden ya utilizar para limpiar lo que hayan comprado antes de entrar a la casa o cuando las están metiendo al supermercado en las bolsas. Aprovechar y desinfectar un poco, porque eso ya va a tener menos contaminantes ya que vayan a la casa. Y como les vuelvo a recalcar, por favor no lleven a los niños a las tiendas. Muchísimas gracias al doctor Fabián Sandoval, director de la Clínica Comunitaria Emerson en Washington, D.C., al concejal Gabe Albornoz del Condado de Montgomery y a Diego Uriburu, director ejecutivo de la organización Identity, por haber estado con nosotros en este programa especial de Línea Directa. Nosotros seguimos aquí para ustedes, transmitiendo de manera especial programas sobre el coronavirus para llevarles la información que necesitan sobre recursos de cómo salir a flote como pequeños empresarios y como familias. Gracias por su fiel sintonía. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Línea Directa. Hasta la próxima.